Comenzando entonces. Buenas noches, alumnos. Vamos a tratar de terminar ahora esto de los pares craneales. Vamos a comenzar con el octavo par. Ok. Entonces, como ustedes ya saben, el octavo par es el auditivo, ¿no? También llamado vestíbulo coclear, ¿no? Tiene una parte vestibular que tiene que ver con el equilibrio y una parte coclear que tiene que ver con la audición, ¿no? El origen de la parte auditiva, el nervio coclear, se origina en el ganglio de Corti y su función es transportar la información del sonido a través de la vía auditiva, ¿no? Que se inicia en los núcleos vulvares y terminan en el lobo temporal. El origen del nervio vestibular es el ganglio de Scarpa y es responsable de transportar la información del equilibrio, ¿ya? Termina en el cerebelo. Y si recuerdan, cuando hacíamos examen neurológico, decíamos que vamos a examinar de una forma práctica la parte vestibular y cerebelosa juntas, ¿no? Aunque vamos a hacer algo de eso aquí ahora. Una observación que quiero que tomen en cuenta es que el auditivo acompaña al nervio facial, ¿ok? Y aquí tenemos entonces una representación de lo que es el octavo par, con su parte coclear, ¿no es cierto? Y con la parte vestibular, ¿no? Ok. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de lo que tiene que ser examinado en la semiología de este par craneal. Y lógicamente la parte coclear de la audición, tenemos que hacer la audiometría, que también se llama acumetría, ¿no? Tendríamos dos maneras de hacerlo, ¿no? O sea, hacer una audiometría en una campana, con equipos, etcétera, pero eso no es práctico en nuestro día a día. Entonces vamos a hacer la acumetría, ¿ya? La audiometría simple. No, son baseado solamente en la clínica y vamos a hacerla a través de la voz, ¿no? O sea, fónica, ¿no? La voz hablada y la voz cuchicheada, ¿no? Habíamos dicho también que podemos hacer de pequeños sonidos, como esfregar los dedos en la puerta del oído, ¿no? A nivel del trago, y que hacerlo comparativamente, ¿no? Una cosa que sí podríamos hacer clínicamente que nos ayudaría mucho sería la acumetría con diapasones, ¿no? Ya les he mostrado cuál es el diapasón y ese diapasón nos va a servir para hacer unas 4 o 5 pruebas, pero estas dos son las más importantes, las de Weber y de Riné. Ok, si tuviéramos a la mano, digamos, podemos hacer algunas otras, las audiometrías, ¿no? La audiometría tonal umbral, la vocal, la de impedancia o timpanometría y la audiometría de respuesta eléctrica, potenciales evocados, de tallo cerebral, ¿no? Perfecto. Ahora, antes de examinar el octavo par craneal, siempre debemos hacer una otoscopía, o sea, verificar que el canal auditivo externo esté libre, ¿no? Porque vamos a suponer que nos dice que está sordo, no nos dice el paciente que no escucha bien y tiene un tapón de cera en el oído. Entonces nuestro examen va a estar contaminado, ¿no? ¿Ok? No va a salir bien. Ok. Les decía de los test de Weber y Riné, ¿no? Ellos sirven para evaluar la audición y para orientarnos si la hipoacusia o si la sordera, que sería más grave, son de conducción o son
percepción, ¿no? O sea, ¿qué significa de conducción? Que hay algo en el conducto auditivo externo, o sea, en el túnel hasta el oído interno, que está obstruyendo el paso del sonido, digamos, ¿no? Y la hipoacusia o anacusia o sordera de percepción o neurosensorial es que alguna parte de la vía auditiva, o sea, del nervio de la vía hasta el lóbulo temporal, se ha dañado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace la prueba de Weber? Este es el diapasón, ¿no? El diapasón, después que ustedes dan un pequeño golpe en él vibra, ¿no? Vibra y van a colocar la parte del manguito, digamos, en la línea media, en la cabeza, en la línea media, más o menos frontoparietal, ¿ok? Ahí, si tienen su oportunidad de hacer la práctica aún estos meses, ustedes van a ver que cuando se coloca el aparatito en la cabeza, se empieza a escuchar. Lo normal sería que se escuche igual por los dos lados, ¿ok? Ahora, si tenemos alguna obstrucción por aquí, ¿no? El, el sonido, digamos que ese sonido que tipo un zumbido, se lateraliza al lado enfermo, ¿ok? Y al contrario, cuando es neurosensorial, se lateraliza al lado sano. Eso tiene su lógica, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si tenemos una alteración neurosensorial de este lado, entonces no hay vía auditiva para que lleve la información al lóbulo temporal. Entonces, lógicamente, el ruido se va a ir al lado sano, ¿ok? Y en la conductiva, al contrario, ¿no es cierto? Ok. La otra prueba es la de Riné. Entonces, se, se da un golpecito en en el diapasón, perdón, y se lo coloca atrás de la oreja, en la mastoides. Entonces se escucha ese ruido, tipo un zumbido. ¿Ok? Después, cuando ya deja de escucharlo, se saca de ahí y se aproxima la punta del diapasón al conducto auditivo externo. Entonces, normalmente debería seguir escuchando el ruido, ¿no? Cuando ustedes hacen esa maniobra y él sigue escuchando, se llama rine positivo, ¿no? Rine positivo, que es lo normal, ¿no? O si está alargado o disminuido, ya vamos a ver cómo es, qué tipo de alteración nos da, ¿ya? Entonces colocan atrás de la oreja, cuando ya deja de percibirse ese barullo, lo colocan en la puerta del oído, ¿ya? Si sigue escuchando, normal, y si no escucha, ¿ya? Se dice rine negativo, o sea que está escuchando más por el hueso que por la vía aérea, digamos, y eso sería una hipoacusia, anacusia conductiva, ¿no? O sea, a través del hueso escucha y cuando le ponemos aquí no escucha. Entonces, la vía aérea está comprometida, la conducción de la onda sonora está comprometida. Ay, disculpen. Y el rine positivo, que normalmente debe escuchar el doble de tiempo aquí en la puerta del oídito que del la mastoide. Ok, ¿no? Estos son otros esquemitas a ver si les ayude a comprender las pruebas. Tenemos, por ejemplo, aquí la de Weber, ¿no? Entonces se vibra el diapasón y se va al lado derecho, al lado sano, digamos, cuando es la hipoacusia de percepción.
¿ya? Lo contrario aquí, miren, aquí está la lesión ya más conductiva de transmisión, ¿no? Normal sería, tiene que escucharse a los dos lados, transmisión, percepción, ¿no? Y tiene lo mismo con la prueba de RIN. Bueno, seguimos entonces. Eso en cuanto a la parte auditiva, ¿no? En cuanto a la parte vestibular, si bien la vamos a ver con cerebelo, vamos a hacer algunos acápites aquí de la parte vestibular. Primero, que la anamnesis nos puede dar 80% de certeza, de sensibilidad de lo que está aconteciendo con la parte vestibular, ¿ya? Entonces, bueno, que ustedes aprendan a diferenciar lo que es mareo de lo que es vértigo. Mareo, ¿no? Es un término impreciso, como dice aquí, en que los pacientes describen sensaciones de malestar, de mareo intenso, a veces puede llegar al desmayo. Es una sensación de mucha indisposición, tiene sensación de desequilibrio, de inestabilidad, ¿no? Como si estuviera flotando y sensación de giro, ¿no? Ese es el mareo. En tanto, el vértigo es una sensación falsa de movimiento rotatorio, ¿ya? Ya sea que el entorno está girando alrededor de uno o uno está girando ah, alrededor del entorno, ¿ya? Entonces, es muy importante en la parte clínica diaria que sepan diferenciar un síndrome vestibular periférico que lo indispone al paciente, pero es menos grave, de un sistema vestibular central, o sea, afectación de cerebelo, del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, el vestibular periférico generalmente son crisis cortas, minutos, horas. Entre las crisis el paciente está asintomático. El comienzo y el inicio de las crisis son bruscos. No, generalmente no hay pérdida de la conciencia. Hay un intenso cortejo vegetativo, o sea, el paciente está muy indispuesto, pálido, sudando frío, vomitando. Tiene una percepción de movimiento que no sería esa típica rotatoria, ¿no? Y aumenta con los movimientos de la cabeza, ¿no? En cuanto al central, ya es un estatus vertiginoso, es un síntoma crónico, ¿no? Entre las crisis aún hay la sensación de vértigo, inicio y fin insidiosos, es progresivo, a veces en el ABC pues, puede ser estable, más progresivo en general. Puede haber pérdida de la conciencia, tiene pocos síntomas vegetativos, ¿no? Y hay sensación de lateropulsión, o sea, una sensación de que alguien lo está jalando al paciente hacia un lado en su caminata. También hay que ver la presencia de nistagmos y la prueba de Romberg que hemos visto en el examen físico neurológico, ¿no? Si tuviéramos las condiciones, los aparatos de nuestro lado, la ayuda hasta de un otorrino, pediríamos la nistagmografía, que es la que nos va a especificar si es periférico o si es central. Ok, entonces las alteraciones pueden ser la hipoacusia y la anacusia, ¿no? Disminución de la audición o sordera. Estas son las causas que pueden causar. Una muy frecuente en nuestro medio son los traumatismos, ¿no? Tanto el traumatismo acústico, directo sobre el oído, sobre la oreja,
audífonos a volumen intenso, ¿no? Como los traumas más severos, ¿no? Las infecciones como la otitis, mastoiditis, meningitis también pueden dar hipoacusia anacusia. En cuanto a tumores, yo quería que guarden el nombre de este tumor que tiene alguna frecuencia, que se llama el neurinoma del acústico, ¿ya? Y un poquito por la edad también, ¿no? Los más viejitos van perdiendo la audición por esclerosis mismo, ¿no? Por autoesclerosis, etcétera. El tratamiento va a ser tratar la causa y rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, si tiene una otitis, va a tener que hacer el tratamiento antibiótico, ¿no? La mastoiditis probablemente en algunos casos va a llegar hasta la cirugía para vaciar todo el proceso inflamatorio, ¿no? Y probablemente necesita algún tratamiento quirúrgico para reparación, ¿no? Este también será un tratamiento quirúrgico, la autoesclerosis, etcétera, tal vez van a estar de audífonos, ¿no? Aquí les he traído un pequeño esquema, ¿no? Dentro del tratamiento está el implante coclear ahora, ¿no? Que sobre todo en los niños ha dado muchas sorpresas, que después un niño que nunca escuchó puede empezar a escuchar. Aquí les traigo un ejemplo de una resonancia corte axial y coronal. Vean aquí cómo está un tumor, ¿no? El tumor es un neurinoma del acústico. Y aquí está la cirugía, ¿no? Este es el hueso, se ha abierto esta parte del hueso, se ha identificado el nervio, se ha identificado el tumor, ¿no? Y se está tratando de extirparlo aquí. Eso sería en cuanto al octavo par. El siguiente par es el glosofaringio, ¿no? Vamos a decir que este es un nervio sensitivo, sensorial, motor y vegetativo. Para que se distraigan, les he puesto aquí las fibras aferentes y eferentes que este nervio recibe y lleva. Las más importantes son estas. Tiene somáticas sensitivas que van a la piel del área retroauricular. Tiene aferentes viscerales, ¿no? Porque recibe la sensación gustativa del tercio posterior de la lengua. Ya tiene una rama sensorial bien importante que va al seno carotidio, que regula la presión arterial, ¿no? Viscerales generales, eh, en cuanto a sensibilidad de la parte posterior de la lengua, de la pared posterior de la faringe, amígdalas y trompa eustaquia, ¿no? Viscerales lleva a la glándula parótida y viscerales especiales que llevan al músculo estilofaringeo y al constrictor superior de la faringe, ¿no? En el examen físico, recuerden que también hemos visto en el examen neurológico que es bueno examinar este par junto con el neumogástrico, ¿no? Porque las funciones en la faringe son bien parecidas y muy anastomosadas, digamos. Pero en este sentido vamos a ver el examen del velo del paladar, ¿no? Tenemos el velo del paladar. Entonces tenemos que ver desviaciones de la úvula, ¿no? La elevación del velo del paladar, ¿no? Que esta sea simétrica. A veces podemos ver que una está así y la otra está caída, ¿no? Podemos ver que si un velo del paladar está paralizado, la úvula puede estar desviada al lado sano, ¿no? El lado sano se contrae normal y desvía la úvula, ¿no? Entonces es bien interesante examinar siempre la faringe, ¿no? A veces podemos tener ese simple dato, nos puede llevar, por ejemplo, a diagnosticar una esclerosis lateral amiotrófica, digamos, un signo precoz, ¿no?
Tenemos los reflejos faringios, ¿no? Que se hace introduciendo el bajalenguas a este nivel, no olvidándonos que a veces en los procesos histéricos el reflejo faríngeo puede estar abolido y no ser necesariamente una alteración del gloso. Tenemos el reflejo oclocardíaco, que hay que hacerlo con cuidado en pacientes jóvenes solamente, y que la presión de los ojos, una presión moderada, ¿no? Provoca bradicardia, ¿ya? Y el examen de la laringe, que se hace a través de la laringoscopia directa, solo en casos especiales cuando ya se está específicamente buscando alguna alteración de la cuerda vocal del mismo lado de la lesión, ¿no? Que vamos a sospechar cuando hay disfonía o hay una disfonía bitonal. Las alteraciones pueden estar a diferentes trayectos de lo que es el gloso, ¿no? Como ustedes ya han estudiado en anatomía, toda la vía del glosofaringio, ¿no? Cuando se afecta el núcleo motor en el tallo, ¿no? En el bulbo, generalmente son cuadros isquémicos, ¿no? Los accidentes vasculares cerebrales isquémicos de tronco cerebral, ¿no? Se puede afectar el trayecto periférico, con traumatismos, tumores de la base del cráneo. Una afección aislada de este par finalmente no provoca disfagia, ¿no? Porque tiene la colaboración del vago, pero a veces el reflejo nauseoso puede afectarse, recordando siempre que alguna vez puede estar abolido en procesos histéricos. Como dice aquí, casi siempre está asociado a lesiones del 10 y del 11, ¿ya? Sobre todo en el ojero rasgado posterior y el foramen yugular, ¿ya? Un ejemplo de eso es el glomo yugular, ¿no? Se puede lesionar hasta el 12, el hipogloso mayor, ¿no? Y por extensión al condilio anterior, ¿ya? Aquí nuevamente expansiones en el ángulo poncerebeloso pueden ir hasta el agujero occipital, pueden afectar esto y otra vez aparece el neurinoma, ¿no? Como un neurinoma, ¿ya? En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica vulvar, como les decía, a veces un signo precoz es el examen del velo del paladar, o a veces es un cambio en la tonalidad de la voz, una voz bitonal de algún tiempo, y se nos puede hacer sospechar alguna lesión que esté junto con la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Ok, de todas las cosas que hemos citado, ¿no? De traumatismos, tumores, etcétera, vamos a considerar una situación especial que es la neuralgia del glosofaringio, ¿no? Acuérdense de la neuralgia del quinto par, que hemos dado bastante bola. Este igual es bien importante, ¿ya? Es infrecuente, pero es importante cuando se presenta, porque es un sufrimiento muy grande para el paciente. Y son pacientes que van al dentista, que van a un médico, van a otro médico, sufren mucho tiempo hasta que se pueda llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, son paroxismos de dolor, como habían visto que son las neuralgias, en la región de la garganta, digamos, ¿ya? Que se puede irradiar al cuello, hacia el oído y a la mandíbula, ¿no? No se olviden que este va a la parótida y habíamos dicho que a parte del oído también, ¿no es cierto? Pueden ser tan grandes, ¿no? Y pueden afectar las ramas que van al centro de la presión, que puede haber episodios de desmayo, síncope, ¿no? Al igual que la neuralgia del trigémino, esta neuralgia del glosofaringio puede tener zonas de gatillo. ¿Qué significa eso? Una zona que ustedes estimulan y le duele al paciente, ¿no? Y generalmente las zonas de gatillo en esta neuralgia están en el paladar, en una mitad, ¿no? O en la amígdala del lado afectado, ¿ya? Entonces, a veces el paciente deglute algo
o muy frío, o a veces muy caliente y le da una crisis de dolor intensa, ¿no? Al igual que algunos movimientos de la lengua, ¿ya? Entonces, aparte de los que vemos tumores, traumas, podríamos ver las cruces arteriales, ¿no? Ya habíamos citado el neurinoma, podría ser un colesteatoma, un cáncer de ligamento estiloideo, ¿ya? Situaciones que tal vez necesiten una resonancia y que ustedes puedan encaminar sí, correctamente, ¿no? Ahora, el tratamiento es tratar la causa, ¿no? Vamos a suponer que es un neurinoma, tiene que operarse, pero hasta que eso suceda hay que hacer el tratamiento sintomático, ¿no? De la misma forma que habíamos visto para el trigémino, ¿no? El medicamento de elección es la carbamazepina, ¿ya? Y tenemos también la fenitoína, el baclofen, la metitrina, el valproato de sodio, etcétera, que ya habíamos visto lo que es el trigémino, ¿ya? Entonces pasamos rápidamente al nemogastro, que es el comúnmente llamado de vago, ¿no? También aquí para que se distraigan un poquito, les he puesto las fibras que tiene. Ustedes vean que el neumogástrico es realmente un nervio con muchísimas funciones, ¿no? Es difícil examinarlo en su totalidad. Vean que tenemos fibras motores, ¿no? Eh, preganglionares, ¿no? Viscerales generales, a los plexos. Las fibras motores que van al cricotiroideo y a los músculos de la laringe. Por eso vean que es importante examinarlo con el par anterior. Tenemos las fibras sensoriales, ¿no? Viscerales generales, las torácicas y abdominales, las del oído externo, las fibras motores que están haciendo el núcleo ambiguo, ¿no? Los músculos de la faringe, del velo del paladar, del tiroideo, los de la laringe, ¿no? Acuérdense del nervio recurrente, que es bien importante. Tiene fibras parasimpáticas también. La inervación de la faringe, del esófago, estómago, intestino delgado, colon, páncreas, vías biliares, vesícula, tráquea, bronquios, pulmones y corazón. O sea, todo. Ok. Ok. ¿Qué lesiones puede tener el vago? O sea, lógicamente un nervio tan grande, como ustedes ven aquí, el nervio vago hace todo ese recorrido, digamos, ¿no? Tiene los laringios, cardíaco, pulmonar, gástrico, renal, mesentérico, gástrico posterior, el celíaco, el esofágico, laringio, el plexo faríngeo, ¿no? Entonces vean que donde pueda lesionarse va a dar los síntomas, ¿no? Pero podemos dividirlos didácticamente en lesiones en el núcleo del origen, habitualmente el núcleo ambiguo en el síndrome de Wallenberg, la siringobulbia y los tumores extraaxiales de fosa posterior, ¿ya? En el cuello pueden afectarlo adenopatías, tumores o traumatismos. En el tórax, la lesión del recurrente, por aneurisma de aorta, adenopatías traqueobronquiales y traumatismos también. A veces puede dividirse de dos formas, cuando el compromiso es unilateral, afecta el velo del paladar y faringe, son un poco sintomáticas, da una voz bitonal también, ¿no? Afecta el nervio recurrente. Okay. Y cuando son bilaterales, puede haber paresia bilateral del paladar blando, reflujo, voz nasal y ausencia del reflejo de la tos. Entonces vean que el vago es multifunción, ¿no? Y esa parte de la faringe, de la laringe, es interesante examinarla junto con el par anterior. Entonces los trastornos son varios, ¿no? Entonces si nos afecta a nivel de la faringe, ¿no? Va a afectar la deglución,
la motilidad del velo del paladar y de la faringe, ¿no? Siendo el síntoma más destacado la parálisis del velo del paladar por parálisis del constructor superior de la faringe, ¿no? Eh, Como decíamos, cuando un lado está paralizado y el otro está afectado, o sea, un lado afectado y el otro normal, el normal jala las cosas, ¿no? Entonces vamos a ver la faringe hacia el lado sano, ¿no? Eh, no hay capacidad para provocar tos explosiva, puede haber reflujo de líquido por la nariz, parálisis de una cuerda bucal. En cuanto al trayecto extracraneal, ¿no? Puede haber disfonía, voz ronca, voz bitonal por afectación del recurrente. La lesión bilateral causaría afonía y disnea también. Las causas son en tórax, aneurisma de aorta torácica, tumores, adenopatías cervicales y mediastínicos, traumatismos también. Eh, ¿Qué más? Las lesiones del nervio laríngeo superior causan también alteraciones en la voz, ¿no? Y sus causas se encuentran en los tumores del ganglio plexiforme, ¿ya? Hay enfermedades malignas, puede haber dolor de la garganta, en la oreja, no se olviden también que este tiene un ramo igual conducto activo. Las fibras del ramo auricular terminan en el núcleo espinal del trigémino, ¿no? Cuando este entra en el tronco del encéfalo. Algunas lesiones nucleares, o sea, sistema nervioso central, tallo, serían las causas vasculares, ¿no? ABC de tallo, de tronco cerebral, tumorales o infecciosas, ¿no? Las manifestaciones, lógicamente, eh, van a depender de la extensión de la extensión de la lesión. Para afectar solo alguna de estas funciones, para afectar solo este nervio o algunos otros también, ¿no? En las lesiones centrales, o sea, en los casos de ABC, por ejemplo, de tronco cerebral, aparece disfagia, el reflejo nauseoso está disminuido o abolido, pero no hay atrofia ni fasciculaciones de la lengua eh, que surgen en la lesión vulvar, ¿ya? Obviamente el tratamiento de estas lesiones va a variar dependiendo de la causa, ¿no? Pero ya están viendo que es medio complicado. Pero así, si fuera un aneurisma, tienen que hacer la cirugía de aneurisma. Si fuera un tumor, tiene que ser operado el tumor, ¿no? En caso de ABC de tallo es más difícil, ¿no? Pero por lo menos hacer el tratamiento antiedema, etc. El onceavo par es el nervio espinal, ¿no? Él nace en el núcleo ambiguo, las vulvar nacen en el núcleo ambiguo y el haz espinal nace en los primeros 6 niveles cervicales, en las astas anteriores. Como sabemos, son montones, ¿no? El espinal abandona el cráneo por el agujero rasgado posterior y en el examen físico se explora la función del esternocleidomastoideo y del trapecio, ¿ya? Entonces tiene que ver atrofia del esternocleidomastoideo de un lado o bilateral, atrofias de la musculatura, o sea, el hombro caído, palpación de los trapecios y ver cambios en las escápulas, ¿no? Como asimetría, por ejemplo, ¿ya? La lesión en el conducto raquídeo es muy raro, es más frecuente que sea en la base del cráneo por tumores óseos, ¿no? El glomo yugular también es frecuente tiene frecuencia interesante y neoplasias en las meninges, ¿no? En relación al cuello sería más frecuente los
los traumatismos, los tumores y las adenopatías. Entonces, se le hace al paciente levantar los hombros, se le pide que levante los hombros y nosotros hacemos fuerza hacia abajo, ¿no? Y para valorar los esternocleidomastoideos, se le pide al paciente que gire la cabeza a un lado y nosotros vamos a hacer fuerza con nuestra mano hacia el otro lado, ¿cierto? Ahí vamos a poder avaliar los trapecios, los esternocleidomastoideos. Y el tratamiento está en relación a la causa también, ¿no es cierto? Y por último está el par del hipogloso mayor, ¿no? Este se origina en el bulbo, ¿no? Y sale del cráneo por el canal condilio anterior, ¿no? Y desciende hasta la cara lateral de la lengua. Este es un nervio motor, motor, ¿ok? Está destinado a los músculos de la lengua, ¿no? El estilogloso, el iogloso, el genioideo, geniogloso, que se acuerdan desde el primer año de sus clases de anatomía, ¿no? Y tanto los músculos genioideo y tiroideo. Tiene una rama descendente que se anastomosa con la del plexo cervical profundo para formar el asa del hipogloso, ¿no? Que inerva los músculos subioideos, salvo el tiroideo, ¿ya? Recibe fibras simpáticas de los ganglios cervicales superiores, algunas del vago, y raíces motores de C1 y C2, y forma la ansa cervicalis. Ya es una manera de información, ¿ya? Tiene varias ramas colaterales, eh, se las muestro aquí, ¿no? Pero lo importante es que se acuerden que es un nervio motor y está destinado a los músculos de la lengua, ¿no? La exploración es primero que tenemos que observar la lengua en el suelo de la boca, o sea, pedirle que abra la boca solamente y hacerle después sacar la lengua, ¿no? Después que hemos hecho la inspección, ¿no? A veces podemos ver, por ejemplo, imaginen una lengua es más o menos así, ¿no? A veces podemos ver la mitad de una lengua normal y la otra mitad atrofiada, por ejemplo, ¿no? Eso nos indica que hay un problema en este par craneal unilateral. Fasciculaciones en la lengua a veces nos pueden hacer sospechar de enfermedades neurodegenerativas, ¿ok? Entonces, atrofias y fasciculaciones solo vamos a poder ver observando la lengua, ¿ya? Tanto dentro de la boca como fuera de la boca, ¿no? Se le hace sacar la lengüita al paciente y se le hace mover de un lado para el otro, ¿no? Eso es fuera de la boca, también dentro de la boca. Entonces, dentro de la boca se le pide al paciente que meta la lengua y empuje la mejilla hacia afuera. Y nosotros vamos a colocar nuestra mano suavemente aquí y vamos a empujar contra la lateral. Y después el otro lado. Eh, Bota la mejilla hacia afuera y nosotros hacia adentro. ¿Ok? Entonces, como hemos dicho, observar movilidad, atrofia y fasciculaciones. Las patologías a nivel central pueden darse en el síndrome medular medial, eh, pulvomédula, intracraneal, como en los tumores del clivus, meningiomas, los cordomas, y en el cuello por estas situaciones, neurofibromas, traumatismos, disección carotidia, adenopatías, tumores, y secuelas como complicación, secuelas de cirugías a ese nivel, ¿ya? Ok. Entonces, con eso hemos terminado, que serían los dos pares craneales, para que estudien y vayan viendo con más detenimiento. Voy a pasar para todos ustedes los slides, ¿ya? Y vamos a dar un pequeño
pequeñísimo, trabajo de aula, ¿ya? Entonces, igual que el anterior trabajo, eh, tiene que ser en letra escrita, o sea, no en computadora, en letra escrita, con letra imprenta clara, ¿ya? Eh, Van a ver las características de cada uno de estos síndromes, ¿ya? Eso para que tengan una idea más o menos de los síndromes más frecuentes, ¿no? Esos poquitos. Síndromes más frecuentes y qué cosas tiene cada uno para que puedan reconocerlos y saber más o menos en qué nivel está la lesión, ¿ya? Entonces con esto habríamos terminado pares craneales y bueno, si es que ya se estabilizan las cosas en la universidad en cuanto a clases y espero que podamos hacer alguna parte presencial y retomamos ya las aulas. Gracias.